que curiosamente, si nos vamos a la directiva, en ese mismo apartado que nos habla de evaluación de riesgos, nos habla de información para usuarios, pero no menciona el reglamento REACH, a diferencia de lo que marca nuestro Real Decreto 374. Y esto pues genera incertidumbre cuando uno lee la normativa y ve que hay diferencias en ambos marcos. El Real Decreto nos habla de nuestra conocida evaluación de riesgos y el reglamento REACH nos habla también de una evaluación de riesgos. Pero una es el ámbito de evaluación de riesgos para los trabajadores y otro está hablando de evaluación de riesgos en cuanto a las sustancias y los riesgos intrínsecos a las mismas. Pero los conceptos van a ser muy parecidos y vamos a tener que saber cómo interpretarlos y estas herramientas dónde encajan. Además, nuestro decreto, como ya ha sido mencionado anteriormente, nos habla de las mediciones y que cuando nos hacen mediciones hay otros medios de evaluación. Vamos a ver también cómo el reglamento REACH y dónde nos habla de las mediciones. Lo primero es que el REACH habla de una evaluación de peligros. Va a hablar de evaluación de peligros, evaluación de exposición y caracterización del riesgo. Inicialmente, la etapa inicial, cuando aplique, el fabricante tiene que, cuando hace un registro, tiene que presentar una información. Si produce por encima de las 10 toneladas anuales, tiene que generar la evaluación de la seguridad química en un informe de seguridad química. Y aquí la primera etapa será la evaluación de peligros, donde habrá una valoración de los peligros para la salud humana, para el medio ambiente y la valoración si es persistente, bioacumulativa o tóxica o muy persistente, bioacumulativa. De este resultado, de esta valoración, en función del resultado, si sale clasificada como peligrosa, tendrá que generar más información. ¿Vale? Estamos en el marco REACH, normativa de mercado e información que se genera con la misma. Y aquí tenemos los famosos escenarios de exposición, donde tendrán las medidas de gestión de riesgo y las condiciones operacionales. Aparte de esto, va a haber que realizar, el empresario, o sea, el fabricante, tendrá que realizar la estimación de la exposición. ¿Vale? Y es aquí donde empezamos a mencionar las herramientas. Y aquí, fíjense, nos habla de mediciones también y nos habla de modelización. Estamos en el ámbito de comercialización de sustancias químicas y del reglamento REACH. ¿Vale? Y nos menciona también la caracterización de riesgo en la etapa posterior. No estamos en el ámbito de prevención todavía, pero aquí vamos a tener una generación de información que se parece mucho a lo que nosotros venimos viendo en el ámbito de prevención de riesgos laborales. Fíjense, además, que si nos vamos al reglamento 453, que es el que modificó el anexo 2 del reglamento REACH, que es el que determina los 16 apartados de la ficha de datos de seguridad, en el apartado 8, aquellos que están acostumbrados a manejar la ficha de datos de seguridad saben que aparecen las medidas de control. Pues el reglamento REACH nos habla de los métodos de control banding o los métodos cualitativos, que son las herramientas que les ha presentado previamente mi compañera. Seguimos en el ámbito del reglamento REACH. Y sin embargo, nos está hablando de estas herramientas que nosotros ya veníamos utilizando o viendo por lo menos en el ámbito de prevención de riesgos. ¿Qué pasa con esto? Que al final, pues bueno, no sé, ahí se genera mucha incertidumbre. De hecho, hay debate en Europa sobre cómo vamos a gestionar, cómo se va a gestionar o cómo confluye esta normativa, cómo interacciona y qué hacemos con ello, porque al final es muy confuso para los trabajadores, para la empresa y para la pyme, sobre todo, se vuelve loca. Sobre todo sabemos que tienen mucho problema el entendimiento de lo que son los DNLs y lo que son los valores límite, que no es una batalla que voy a abrir ahora, ¿vale? Pero sigue siendo a día de hoy de gran confusión cómo se generan y cómo se interpretan y el empresario, podría llamarse un usuario intermedio, en el ámbito REACH tiene obligación de cumplir con los dos, pero su control y cumplimiento va a venir dado de la mano de distintas autoridades competentes. Nosotros, desde el ámbito de la prevención, pues yo creo que al técnico de prevención le cae un poco todo. Cuando una empresa no sabe de REACH, dice, bueno, pues le pregunto al de prevención que seguramente sepa, aunque no necesariamente es nuestra competencia, pero sin embargo nos vemos obligados a ser conocedores de ello. Pues con esto yo les voy a hablar de estas otras herramientas y cómo encajan los modelos, ¿vale? Pero no le voy a hablar de estos modelos, sino de algo bastante más interesante que esto. Pues bien, en el ámbito de la higiene, los modelos matemáticos encajan en la parte de la exposición, la evaluación de la exposición de los trabajadores a sustancias peligrosas. ¿Vale? Pero ¿qué es un modelo? ¿Qué es la modelización? Pues la modelización es el proceso mediante el cual se imita la realidad a través de una formulación matemática. Los que seáis ingenieros
tendréis bastante conocimiento del empleo de modelos matemáticos porque se emplean en muchos campos. Digamos que desde el mundo de la situación real se desarrolla un modelo, hay una simulación con una interpretación de esos resultados similares a lo que sería la situación real. ¿Y qué es la modelización en el ámbito de la exposición? Pues es un método indirecto de determinar la exposición a sustancias químicas dentro de unas condiciones ambientales. Y son herramientas útiles cuando no se puede realizar una medición. Digamos que se van a hacer una serie de inferencias para una toma de decisiones sobre unas situaciones hipotéticas. ¿Vale? No son más que simulaciones de lo que puede ser la exposición a una sustancia química. ¿Vale? Estos modelos matemáticos van a predecir, van a hacer una estimación, pero esto es cuantitativo, ¿vale? Porque a veces vemos una dicotomía entre cualitativo y cuantitativo, pero ¿qué es cual y qué es cuanti? Porque un modelo matemático es cuantitativo. Sin embargo, dado que es estimativo, podríamos decir que también es cualitativo. Pues nuestros modelos matemáticos en el ámbito de la exposición a sustancias químicas van a estar en este ámbito de la fuente de emisión de contaminante, el transporte y el contacto. Es la interfaz entre la persona, en nuestro caso el trabajador, y la sustancia peligrosa. ¿Vale? Habrá otros modelos matemáticos que trabajan en el ámbito de la toxicología y la toxicocinética una vez que el contaminante está en el interior del organismo. ¿Vale? Pero en nuestro caso, las herramientas que vamos a ver están en este modelo. Hay una diferenciación, hay muchos tipos de modelos, hay modelos físico-químicos. Los modelos físico-químicos parten en el desarrollo de esos algoritmos de las variables físico-químicas, lo que es la emisión del contaminante, cómo se mezcla con el ambiente, como el ratio de emisión. Va a haber otro tipo de modelos, como son los empíricos o estadísticos, de estos también hay varios tipos, donde estos modelos parten de datos ya existentes, de datos de mediciones, y con esos datos de mediciones nosotros, aquí no hay, pero hay países donde está la base de datos de Mega, con más de 1 millón de datos de mediciones, donde con esos datos se recoge y con las condiciones de exposición se desarrollan estos algoritmos o estas ecuaciones. Y luego vamos a tener también otro tipo, que son los bayesianos, que son los modelos un poco más complejos, donde parten de modelos empíricos y algunos modelos físico-químicos y además permite añadir el criterio técnico. Y en el caso de algunas de las herramientas que veremos después, permite añadir datos actuales de mediciones, con lo cual afinan mucho más esa ecuación o ese algoritmo. Conceptualmente, las variables que van a considerar las herramientas están en torno a la fuente, pues en lo que sería la generación del contaminante, como las propiedades físico-químicas, presión de vapor, temperatura, etcétera. Las relacionadas con el transporte, dirección en el medio, las rutas de exposición, cómo llega el contaminante, la dirección, etc. Y otra variable, pues evidentemente es el receptor, lo que sería la persona, pues el tiempo que está expuesto, la distancia a la fuente, la activación en la zona, si usa o no equipo de protección individual. Algunas herramientas las contemplan, otros no. ¿Vale? Es el modelo fuente-receptor. Digamos que frente a las herramientas que les he presentado antes en Encarna, este era, por ejemplo, el modelo del Cosesensa. Si quitamos esto, las herramientas anteriores trabajan de una manera simulada, muy sencilla y simplificada, en la parte también de exposición, con variables mucho más sencillas de lo que contemplan los modelos matemáticos. ¿Vale? Llegando además a un resultado final. Y el modelo, nosotros simplemente estaríamos aquí. Dejamos a un lado la variable de peligro y nos movemos en todos los determinantes y todas las variables en las que influye la exposición. Y esto de la modelización, que lo oímos ahora, pero ¿es esto nuevo? Pues no. Ya desde la normativa previa al reglamento REACH, fíjense que estamos hablando en los años 90, al año 93, e incluso previo a la prevención de riesgos laborales, teníamos una normativa en la Directiva de Sustancias Notificadas, donde se fijaban los principios de evaluación de riesgo. Fíjense que seguimos hablando aquí de evaluación de riesgos inherentes de sustancias, no nuestra evaluación de riesgos. Y el reglamento de sustancias existentes. Y luego la guía técnica que acompañaba a estos dos marcos normativos. Pues, como ven ustedes aquí, esto no es nuevo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Aquí, las autoridades competentes, la Administración Pública, era la responsable de generar esa información. Toda esta información que sale ahora con el reglamento REACH, que esa es el cambio principal, se ha invertido la carga de la prueba, la responsabilidad ha pasado a las empresas, pero previamente lo venía haciendo la
la administración pública y la autoridad competente. Ya estaban generando y utilizando estas herramientas para generar la información de riesgos inherentes a las sustancias. Y ellos, la autoridad competente, ya partía de conceptos de la higiene industrial. Nosotros lo vemos hoy aquí ahora, pero en el mundo anglosajón y los americanos ya vienen trabajando en la modelización matemática desde hace muchos años. Y esos conceptos son los que venían empleando la autoridad competente cuando eran los responsables de la gestión de la comercialización de sustancias químicas, y no como la situación que es ahora. ¿Vale? Esto es lo que ha hecho el reglamento. ¿Qué ha pasado? Que al pasar era un procedimiento muy lento, es muy complejo, es muy complicado. Al pasar la responsabilidad a las empresas, pues esto, cuando hay una obligación, ha hecho que esto avance mucho más rápido de lo que venía pasando en otros años. Y por eso el desarrollo de estas herramientas ha avanzado bastante más rápida en los últimos años. Con el reglamento REACH, por tanto, tras esa etapa de lo que es la etapa de evaluación de la exposición y la estimación, ¿vale? El reglamento permite emplear modelos matemáticos o mediciones. Estamos hablando del fabricante. Fíjense que el reglamento le permite al fabricante utilizar datos de mediciones para generar esa información. ¿Y estas mediciones se parecen a las nuestras? Pues claro que sí. De hecho, podría emplear mediciones que ya estaban hechas o realizar mediciones nuevas. ¿Cómo las realiza? De la misma manera que las realizamos nosotros en el campo de la higiene industrial. Si el fabricante decide, no va a ser la realidad. La verdad es que el fabricante, nadie va a ir a hacer mediciones en la industria para generar la información, pero bueno, si decide emplear esos datos, tiene que utilizar estándares reconocidos, como por ejemplo la famosa 689 que se acaba de publicar. Y si no, modelos matemáticos, que son las herramientas que vamos a ver que está empleando la industria. Y con ello pues hará la correspondiente caracterización del riesgo. ¿Vale? El modelo matemático, esas herramientas van a estar aquí. Comparadas con el método de la prevención, pues tenemos lo que hemos venido conociendo comúnmente como estrategia cuantitativa, lo que sería emplear las mediciones, donde nosotros sacamos nuestro índice de exposición midiendo la concentración y comparando con un VLA. Frente a las herramientas que les he enseñado antes en Encarna, donde aparece una estrategia cualitativa llegando a establecer un nivel de riesgo para los trabajadores, con medidas de control o ya valoradas dentro de la herramienta. Esto es un poco aquí la comparativa entre los parámetros parecidos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que los VLAs y los DNLs pueden ser diferentes, pueden ser iguales, uno puede ser mayor que el otro, puede ser menor o puede no aparecer ninguno. ¿Vale? En el ámbito REACH, esta es la caracterización del riesgo que hará el fabricante importador y que veremos en las fichas de datos de seguridad extendidas, cuando corresponda. Es decir, cuando un fabricante fabrique por encima de las 10 toneladas anuales y la sustancia se clasifique como peligrosa. Ahí se verá obligado a la elaboración de las fichas de datos de seguridad extendidas, donde veremos en los anexos los escenarios de exposición, aparecerá la estimación de la exposición, la herramienta empleada con la que ha generado este dato de aquí, y luego los DNLs, los DMLs si los hubiera, y la caracterización del riesgo. Estas herramientas, además, se jerarquizan un poco por el orden o teniendo en cuenta el grado de incertidumbre o de precisión de la herramienta. ¿Y qué significa esto? Pues que el modelo, cuanto menos preciso es o cuanta más incertidumbre genera, pues evidentemente tiende a ser más conservador. Es decir, si el modelo es poco preciso, tiende a sobreproteger frente a una herramienta que pueda ser más precisa. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas pues, establece, digamos, este orden donde considera que los datos de mediciones, siempre y cuando, que la medición tampoco es la panacea, o medir una vez al año no es que sirva de mucho más que de esa situación puntual, siempre y cuando sea representativa estadísticamente, esos datos de mediciones pues, serán más precisos que el uso de cualquier otra herramienta. Pero claro, en el ámbito del fabricante, el fabricante con 2.000 clientes no podría medir las 2.000 situaciones, con lo cual emplea los modelos matemáticos. Y nosotros, como técnicos de prevención, esta información la vamos a ver en las fichas, pero vamos a tener que saber cómo interpretarla, qué dato de qué precisión o no me da esa herramienta que yo tengo ahí. Por tanto, si se emplean mediciones,
En el ámbito REACH dice que tienen que cumplir exactamente las mismas condiciones que las que nosotros empleamos en prevención. Tienen que haberse hecho siguiendo estándares reconocidos, tienen que representar la exposición personal, tiene que haber un número de mediciones adecuado, que esto va a cambiar ahora con la nueva 689, tienen que ser representativas, ¿vale? Y también el fabricante puede emplear datos de mediciones análogas, es decir, si yo tengo que evaluar sustancias con estructura química muy parecida, con datos de emisión parecidos y condiciones físico-químicas parecidas, pues por analogía puedo hacer una similitud en esa situación. Y si por el contrario se emplean los datos que arrojan estas herramientas, estos modelos matemáticos, que son los que principalmente vamos a ver en las fichas, ¿vale? Vamos a ver estos datos de mediciones. Esas herramientas, la agencia dice que tienen que estar bien documentados, que tiene que haber documentación científica, que tienen que haber sido validados, tienen que mostrar además los dominios de aplicación, porque no necesariamente valen para cualquier tipo de sustancia, y que además tienen que explicar todos los determinantes de la exposición que consideran. ¿Vale? Por tanto, nosotros, aunque el fabricante genere esta información, como técnicos de prevención, tenemos que ser capaces de interpretar esta información. Herramientas, hay muchas. Aquí os pongo un ejemplo, pues el STOFE Manager, que tiene la doble vertiente, como he dicho antes en CANA, el ECTOC. Esta herramienta de aquí, el ECTOC Target Risk Assessment, es el que vamos a ver, y seguramente algunos ya lo habrán visto, en las fichas de datos de seguridad. ¿Por qué? Porque la Agencia Europea ha cogido esta herramienta y la ha incorporado en una de sus aplicaciones informáticas a la hora de los registros, que es la herramienta KESAR. Entonces, como ha partido del ECTOC, está ahí, pues para el fabricante le es muy fácil tirar de esta herramienta que ya está disponible, ¿vale? Pero no necesariamente ni es el único ni es el más preciso, ¿vale? Porque hace unas asunciones y hay que saber que, por ejemplo, esta herramienta pues, asume una situación de ventilación general buena en todas las circunstancias, ¿vale? Si yo veo ese dato, tengo que saber, frente a mi situación actual, si tengo o no realmente esa ventilación. Los modelos se basan en diferentes tipos de algoritmos, se basan en muchos de ellos en conocimiento previo existente, casi todos tienen una herramienta Excel o una página web o una aplicación informática, por su complejidad. Algunos consideran conjuntos de datos frente a criterio técnico o juicio experto, y consideran pues, cada uno de ellos diferentes determinantes. En el campo de la higiene, que ya viene empleándose hace muchos años, ¿vale? Hay una página web de la Asociación Americana, donde aquí nos presentan diferentes modelos en función del algoritmo de las variables físico-químicas que considera, elegimos el modelo. Fijaos aquí la complejidad que vemos, que luego no sé, es más fácil, lo único que hay que saber interpretarlo. En el ámbito del reglamento REACH, pues todo esto se desarrolla, se ve detrás, es mucho más sencillo, se presenta mucho más pedagógicamente, por decirlo de alguna manera, donde los hace pues, mucho más sencillos de uso. ¿Vale? Tenemos el MKG Expo Tool, el ECTOC que les comentaba antes, este es el que está incorporado en la herramienta KESAR de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas para fabricantes e importadores. El algoritmo que va detrás del STOFE Manager, esto comparado, como les he puesto antes en una diapositiva, claro, si en los modelos cualitativos que hemos visto antes quitamos la variable de peligro, nos queda la parte de exposición. Y estas son las variables que considera el modelo del STOFE Manager. El AR, el Advanced REACH Tool, es otro de los modelos, este es bayesiano. Es en teoría el más preciso, pero también es uno de los más complejos por la cantidad de información que se necesita para utilizar. Pero esta herramienta, pues bueno, permite seleccionar los percentiles. Nos permitiría seleccionar, por ejemplo, el peor de los casos, o seleccionar un percentil 90, un percentil 95, frente a otros que considera, por ejemplo, la 689. ¿Vale? Para que vean, fíjense ustedes aquí si esto es cuantitativo, pero sin embargo no deja de ser de alguna manera estimado. ¿Vale? Los modelos matemáticos también tienen unos dominios de aplicación, por ejemplo, la mayoría no valdrían para fibras. Algunas veces han preguntado, ¿y si tenemos amianto o fibras, qué hacemos? Pues bueno, la mayoría de estas herramientas escapan a las fibras por el tipo de agente que es. Entonces tenemos que irnos, la agencia en una de las guías nos pone una tabla donde los compara el ECTOC, el MIS, el MKG, el STOFE Manager, nos presenta ya
la materia de aplicación o el campo de aplicación de las herramientas. En este caso, para los modelos de vía inhalatoria y para los modelos de vía dérmica. Porque, claro, nosotros en prevención, ¿cómo evaluamos la vía dérmica? Que a veces se olvida. Pero el fabricante está obligado a generar esa información. Y entonces, en la ficha de datos de seguridad también tiene que haber valorado la vía dérmica y haber estimado la exposición a través de la vía dérmica. Realmente, si quisiéramos valorar la exposición, tendríamos que considerar la vía inhalatoria y la vía dérmica de manera conjunta o a través de marcadores biológicos, que realmente es como sabríamos el grado de interacción del trabajador con la sustancia química y que realmente ha sido absorbido por el trabajador. Y aquí les presento una herramienta, claro, la industria se volvía también un poco loca, tenemos muchas herramientas, ¿por cuál optamos? Pues en el ámbito del reglamento REACH, los suizos han desarrollado una herramienta, digamos, que lo que hace es corresponder algunas variables de unas herramientas con otras. Ha cogido el MIS, el ECTOC, el Advanced REACH Tool, el STOFE Manager, el MKG, y lo ha transformado para ver cómo se corresponden los distintos modelos. Tampoco voy a entrar en ninguna de las herramientas, porque para ello lo mejor es que vayan ustedes a cada una de las mismas, porque dan para mucho. Por tanto, habiendo ya ampliado los modelos para estimar la exposición a través de datos medidos o datos modelizados, dentro de su encaje del reglamento REACH, y que nosotros vamos a disponer de esa información cuando corresponda en el ámbito de la prevención en las fichas de datos de seguridad, junto con la caracterización del riesgo, que podrá ser cuantitativa, semicuantitativa o cualitativa. Al final, la caracterización del riesgo que realiza el fabricante o importador va a depender también de la sustancia química, del tipo de efecto, porque no necesariamente para todas las sustancias químicas se puede tener un umbral de seguridad, es decir, una línea de a partir de este nivel estoy seguro o no estoy seguro. Por ejemplo, para el caso de cancerígenos se desarrollarán los de MELS, serán niveles de riesgo aceptable o tolerable, ¿vale? No son umbrales de seguridad. Y para otras, por ejemplo, en el caso de un corrosivo, no se puede establecer una concentración a partir de cuándo va a hacer la sustancia efecto, no, sino que para un corrosivo, por ejemplo, ese efecto va en un tiempo determinado de exposición. Esa caracterización de riesgo acabará siendo cualitativa y también lo veremos en las fichas. Y toda esa información el fabricante está obligado a poner cómo ha desarrollado, cómo ha generado esa información. Nosotros, si queremos emplear estas herramientas en el método de prevención, evidentemente estamos viendo la situación in situ. Podríamos ser más precisos a la hora de utilizar estas herramientas. Y ya para ir terminando, pues bueno, estas herramientas además, tanto las que he mencionado en Encarna como las que les he contado yo, aparecen en el anexo A de la 689, que simplemente para darles un detalle se acaba de publicar el mes pasado. Esta norma 689, nosotros la incorporamos en nuestra guía de agentes químicos, no es la única estrategia de medición, hay otras estrategias, ¿vale? Nosotros hemos cogido tradicionalmente esta y la hemos desarrollado, pero hay más, ha cambiado, ahora va a haber que hacer más mediciones y, bueno, eso es que esto saben que va gestionado por los órganos de estandarización y a modo así anecdótico que vi ayer, pues el precio varía desde 238 libras en Reino Unido hasta 18 euros en Estonia. Lo único el tema del idioma y el lenguaje. Fíjense ustedes el rango de precios que puede tener una norma en función del país en el que estamos, teniendo en cuenta que estamos hablando de la seguridad y salud de los trabajadores. En cuanto a los modelos, los usos nos sirven para predecir y estimar exposiciones de manera más o menos precisa. Imaginemos que queremos estimar en un derrame accidental o en una fuga. De hecho, hay algún ejemplo en la literatura que se han empleado modelos matemáticos para ver qué concentración en caso de un derrame a disolventes fluorados, donde el resultado del empleo de ese modelo dice que la mejor solución es la evacuación directa por el grado de exposición que se puede encontrar en esa situación de un derrame. Si no, vamos evidentemente a ponernos a medir a ver qué exposición hay en caso de un derrame. Se emplean estas herramientas y nos puede ayudar en estas situaciones. Para un primer diagnóstico de situación,
para determinar qué instalaciones pueden requerir un cambio o no de las medidas o qué medidas son más rentables incorporar, discriminar situaciones de riesgo o no, ¿vale? Una valoración inicial en la hora de nuestro procedimiento de evaluación de riesgos laborales. Y, evidentemente, ya se ha repetido por activa y por pasiva, son herramientas complementarias, porque además cualquier tipo de herramienta se valida con mediciones. Ojo, también esas mediciones tienen que estar bien hechas y tienen que ser presentativas, pero esto es complementario y una cosa no elimina la otra. Y bueno, yo ya con esto termino y luego ya habrá, si tienen preguntas para el final, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por ajustarnos al tiempo. La siguiente presentación, le voy a cambiar, que es la de herramientas para la evaluación de la exposición dérmica, corre a cargo de Francisco Díaz García, sevillano de pro, ¿no? Sí. Técnico del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Es que lo tengo que decir muchas veces porque se me cuesta, ¿eh? Viene del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla. Y te voy a abrir tu presentación y te va a cambiar el sitio. Muy bien. Sí, ¿no? Muy bien. Te voy a cambiar el sitio, perdonad por el... Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Antes de empezar, decir que yo soy tremendamente afortunado porque cada vez que me toca participar en alguna jornada, o me toca antes del descanso o me toca antes del final, con lo cual tengo la responsabilidad de acabar en hora. Siempre parece que recae sobre mí. Entonces, yo siempre me acuerdo mucho de un catedrático que yo tuve en la facultad que tenía la costumbre de llegar siempre tarde a clase. Entonces, el hombre llegaba siempre tarde a clase, pero se definía como un fanático de la puntualidad y decía: caballeros, ya que no hemos sido capaces de empezar en hora, seamos capaces de terminar en hora. Y acababa su hora siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si seré capaz de acabar en hora, pero voy a intentar ser concreto y acabar lo antes posible, ¿no? Porque, bueno, siempre antes del descanso parece que la gente tiene un poquito más de ganas de, ¿no?, de tomar el café o de irse ya. Bueno, primeramente, hacer un poco de situación, ¿no? ¿De dónde viene nuestro interés por la vía dérmica? Bueno, el interés del Centro Nacional de Medio de Protección por la vía dérmica viene porque allí hay dos departamentos, ¿no? El Departamento de Medios de Protección y el Departamento de Condiciones de Trabajo en el sector agrario y marítimo-pesquero. Este Departamento de Condiciones de Trabajo en el sector agrario históricamente ha estado muy relacionado con los riesgos de la exposición a plaguicidas, a fitosanitarios, los cuales sabéis que una de las vías más importantes que tienen es la vía dérmica. Se ha participado en el proceso de evaluación de productos fitosanitarios, ahora mismo formamos parte de la Comisión Evaluadora de Evaluación de Productos Fitosanitarios y de ahí históricamente viene este interés del Centro Nacional por la vía dérmica y de ahí nace este estudio que hemos realizado de la vía dérmica. La presentación mía pues tiene este índice. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la vía dérmica, de cómo se puede evaluar el riesgo de la vía dérmica, tanto por medio de estimaciones como por medio de mediciones reales, y después vamos